Regresamos, Hechos y Opiniones, y hoy queremos tocar un tema producto de los conflictos que hemos visto en América Latina en los últimos 15, 20 años, en el que hay una corriente que entiende que cualquier propuesta antineoliberal es una propuesta comunista, progresista, bla, bla. Bueno, queremos hablar un poco del neoliberalismo, pero en términos breves. Digamos que este segmento sería una especie de neoliberalismo para principiantes, por decirlo, digamos, sencillo. ¿Qué es el neoliberalismo a nuestro juicio? ¿En qué dirección van las propuestas neoliberales? ¿Qué se proponen? El neoliberalismo inicia oficialmente en el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, pero hubo un experimento en los gobiernos de Augusto Pinochet en Chile, encabezado por lo que llamaban los Chicago Boys, un grupo de economistas que desarrolló esta propuesta económica que perseguía lo siguiente, o persigue lo siguiente: reducir sustancialmente los estados, la función del Estado como regulador en la sociedad, y ampliar las posibilidades de que las empresas se autorregulen, el mercado autorregule las empresas para que haya control de calidad y control de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la propuesta neoliberal en ese aspecto es darle manos sueltas al capital y a los empresarios y reducir de manera sustancial el rol del Estado en la sociedad y que se quede simplemente como un mero administrador de los bienes públicos. Propuesta de eso es, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos 20 años y algo, en la costa oeste, empezó un proyecto que se llamaba HMOS. Era un proyecto orientado a privatizar los servicios de salud. Se crearon unos intermediarios que se llaman HMOS, o aquí llamamos ahora, hay diferentes nombres para esas compañías en la costa este. Esos seguros que usted tiene, con los que usted va al médico regularmente, esos son los famosos HMOs. Empezó en la costa oeste. Y la idea es que ya los planes médicos no los maneje el Estado propiamente dicho, sino que lo manejen empresas privadas. Sin embargo, que el Estado sí supla el dinero que esas empresas privadas necesitan para poner a funcionar los planes médicos. Con un detallito pequeño: el dinero que sale para sustentar estos programas, obviamente, viene del público, porque el público es el que paga impuestos y el dinero de los impuestos es que el Estado administra, y a su vez es el dinero que ese Estado administra el que le envía a estas compañías privadas. ¿Qué ponen estas compañías? Habría que ver, muy poca cosa en términos de capital. ¿Qué le garantiza al Estado? Le garantiza los clientes, por una parte, porque hacen obligatorio tener uno de estos servicios, y dos, le garantiza el financiamiento de sus servicios, de su trabajo. Se crea una burocracia enorme entre el médico y el paciente, y esta burocracia intermedia maneja unos niveles de poder impresionantes. En Estados Unidos, estas empresas privadas, por ejemplo, de salud, por poner un ejemplo, pasa igual con las cárceles. Muchas de las cárceles norteamericanas son cárceles privadas, la privatización del encierro de la gente, más que del Estado. En el caso de los seguros, hay una serie de regulaciones, producto de que se vio lo descarado de la propuesta inicial de la privatización de servicios de salud. Hay una serie de regulaciones que permiten que los pacientes, no los clientes, no deben llamarse clientes a mi juicio, sino los pacientes, puedan reclamar y tener mucho más posibilidad de éxito en sus reclamos. Pero, por ejemplo, en países como el nuestro, República Dominicana, Colombia, en Chile y otros países de América Latina, la experiencia con la privatización de los servicios de salud ha sido espantosa. En el caso de República Dominicana, los niveles de ganancia de estas compañías intermedias que no existían hace 20 años entre el paciente y el médico han tenido unos beneficios inmensos sin haber puesto prácticamente un peso de capitalización. ¿Y qué hacen? Lo mismo que acá. Administran los fondos que les son extraídos del salario de los trabajadores o subsidiados por el gobierno, y ellos sencillamente, como puente, se quedan con una tajada importante del dinero, y los médicos que dan el servicio reciben compensaciones muy pequeñas, pírricas, vergonzosas,
Y el médico, el paciente, tiene tantas regulaciones para poder recibir el servicio que se le hace muy difícil tener un servicio eficiente. Una serie de acápites que le impiden que un medicamento que el doctor, que es quien receta, que es el científico, entiende que el paciente necesita, pero porque tiene un componente químico X, sencillamente ya no califica para que determinados planes de salud en República Dominicana le provean la medicina que el paciente necesita y que el médico entiende que es el que le puede ayudar con su dolencia. Todo este entramado absurdo es lo que combaten y es lo que intentan combatir las corrientes progresistas de América Latina, que entienden que no se puede poner en la mano del mercado el destino de la gente pobre y de las clases medias, que hace falta que el Estado tenga una regulación mayor de las transacciones financieras y las transacciones económicas y que es obligatorio que el mercado tenga cierto control. Cuando alguien dice estas palabras, sectores de derecha, sectores tremendistas que son pro neoliberalismo, plantean de inmediato o que se está planteando un comunismo o que se está planteando una revolución y nada que ver. Fue el caso del señor Pedro Castillo en Perú, que finalmente, y lo hemos dicho semana tras semana en este programa, finalmente fue proclamado como candidato, como el candidato vencedor de las elecciones pasadas. ¿Cuál es el temor o cuál ha sido el temor que los sectores de poder en Perú, las élites, las oligarquías, etcétera, han estado promoviendo en los medios? Que Pedro Castillo viene con una propuesta comunista y todo ese rollo absurdo en el mundo de hoy, que sabemos que hay que replantear y redefinirse todas estas prácticas políticas. Sin embargo, en algo sí estamos claros con relación al presidente electo Pedro Castillo en Perú. Las propuestas neoliberales deben ser detenidas. Orientar la economía hacia el mercado en detrimento de la gente que no puede pagar de manera adecuada y justa los precios, los altos precios de los alimentos, de los medicamentos, de la educación, del agua potable. ¿Ustedes quieren un negocio más redondo que embotellar agua, por ejemplo? Simplemente hay que buscar el envase y echarle el agua. Y es un negocio redondo. Y ese negocio deja miles de millones de dólares alrededor del mundo al año. Entonces, la idea es combatir estas prácticas económicas y políticas que piensan en el capital como razón fundamental de negocios y no en la gente como destinatario. Un ejemplo de esto, además, es el hecho de que las compañías que, por ejemplo, ofrecen servicios de salud que son intermediarios entre el paciente y el médico, no le dicen paciente a la gente que usamos esos servicios de salud, nos dicen clientes. ¿Por qué? Porque la palabra cliente te deshumaniza, te distancia de la persona. Un paciente es una persona que tiene una necesidad imperiosa, que tiene un problema real en el que posiblemente tiene su vida en juego. Sin embargo, nos dicen clientes para tratarnos con más distancia, con más deshumanización. En esa dirección, queremos que la audiencia nuestra y la sociedad debe reflexionar en torno hacia dónde debemos caminar en materia económica y hacia dónde deben caminar los planes sociales de los gobiernos y cuál debe ser el rol del Estado en la economía. Eso es esencial para saber si una propuesta intenta privatizar, fiscalizarlo todo, cosa que ya no es posible en esta sociedad, o pretende sencillamente que el ingreso del país tenga una distribución más equilibrada, más justa y que el mercado no se regule a sí mismo, sino que el Estado regule el mercado. Esa es la situación que nosotros particularmente creemos en torno al mercado, a la regulación del Estado frente a la economía, porque nos parece correcta y justa que los que menos pueden sencillamente reciban de igual forma los beneficios que en términos generales todos producimos pagando impuestos, etcétera, a nivel estatal. Creemos realmente que el mercado debe regularse y que el Estado, ese es su papel. Por lo tanto, nos oponemos a cualquier propuesta neoliberal que sencillamente quiere esquilmarle los pocos recursos a los sectores pequeños y medios de la sociedad en detrimento de su bienestar. Pero bueno, señores, el programa llegó a su fin. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por continuar. Difunda el programa, envíenlo a sus amigos, opínennos, denos su punto de vista y aquí le esperamos la semana próxima en Hechos y Opiniones. Muchas gracias.